Hola amigos, hoy les traigo el resumen de un nuevo manhwa llamado, Resurgiendo de la Sombra. Él era conocido como la sombra más poderosa de la familia Cooper, Saul Cooper, un hombre que había cometido innumerables actos oscuros, asesinatos, incendios provocados y espionaje. Su nombre en clave, Shadow, era sinónimo de las operaciones encubiertas y los trabajos más sucios que la familia emprendía. Después de una vida de lealtad inquebrantable, se encontró abandonado, traicionado por aquellos a quienes había servido con tanto fervor, su propia familia. Los enemigos dentro de su propio linaje lo acusaron de traición, de conspirar con adversarios, para su beneficio personal. Y bajo las órdenes del nuevo jefe de la familia Cooper, se dictó su ejecución. La traición fue profunda, 1000 espadas atravesaron su corazón, todas empuñadas por la mano de un maestro en quien había depositado su confianza. Se había alimentado de su propia fuerza, despojándose de sus dones para que otros los utilizaran, y ahora, todos los poderes que había poseído serían transferidos a aquellos que lo habían herido. El daño que había soportado, él lo haría sentir a todos. Al final, el hombre que había jurado resistir, cayó junto a sus opresores. Aunque su muerte fue injusta, pero el destino afortunadamente le concedió un renacimiento inesperado. Resurgió del infierno con un corazón endurecido por el odio, aunque físicamente no era más que un niño de 3 años. Se juró a sí mismo que en esta nueva vida no cometería los mismos errores. Así, eliminó a los sirvientes malévolos, incluso a la bestia demoníaca, y revirtió las injusticias de vidas pasadas. Desde ese momento, Alan Cooper se convirtió en su propia sombra. Aquel que una vez fue el hijo ilegítimo despreciado por la familia, se transformó en el temible santo de la espada, el guerrero más fuerte del continente. Pero su ascenso no era más que el preludio de su venganza. Ahora, el momento de saldar cuentas había llegado, pues había llegado el momento de su ansiada venganza. Al despertar sobre un lecho de paja, Sal se encontró en un estado de alerta, defendiéndose instintivamente al no reconocer su entorno, que le resultaba inquietantemente familiar, casi infernal. En ese momento, entró la sirvienta, quien le exigió que se limpiara con rapidez, pues alguien vendría a buscarlo más tarde. Sin embargo, la actitud despectiva de la sirvienta provocó que Sal, sintiéndose desafiado, recibiera una bofetada. Este incidente lo transportó de vuelta a su infancia, a la edad de 3 años, a un renacimiento simbólico. Ya que, en su vida pasada, él era conocido como la sombra de la familia Cooper, una figura oculta que, junto con otros como él, había soportado el entrenamiento más duro desde muy joven. La familia les asignaba los trabajos más oscuros y peligrosos, pero a cambio, como recompensa les otorgaba riquezas y glorias infinitas. Las sombras, por lo tanto, soportaban las adversidades con voluntad, y Sal, como hijo ilegítimo de la familia, estaba decidido a alterar su destino y evitar ser menospreciado por los demás. Careciendo de talento natural, se propuso el objetivo de entrenar hasta la muerte para compensar sus deficiencias. Un día, aprovechando un descuido, tomó la iniciativa de luchar por su familia. Siguiendo sus órdenes, decapitó enemigos y arrasó ciudades, y tras incontables masacres, logró una victoria para su familia. Creyendo que sería recibido por su familia con valiosas recompensas, pero se encontró con una realidad diferente, fue falsamente acusado de confabularse con el enemigo para su propio beneficio, y se ordenó su ejecución inmediata. Fue entonces cuando comprendió la cruel verdad que se ocultaba tras la existencia de las sombras. Desde el día en que se convirtió en una de ellas, había jurado lealtad a la sombra. La fuerza que obtuvo de su crecimiento sería transferida continuamente a él. Cada herida que recibía sería suya para sufrir. En cuanto a la gloria o el dinero, al final, había utilizado todas sus fuerzas para lanzar su golpe final de rabia contra su enemigo. Ahí comprendió que la magia de sangre era el juramento de sombra reverso y recuperaría todo el poder que Alan le había quitado. Pero su vida también había llegado a su fin. Volviendo a la realidad, Sal tenía tanta hambre que parecía que no había comido en 3 días. Se había convertido en una rata para poder saciar su hambre. En un campo de batalla en su vida pasada, las ratas eran más deliciosas que la carne humana.
De pronto, cuando se disponía a comer el ratón que había atrapado, unos hombres ingresaron a la habitación. Le informaron que el maestro Alan lo quería ver. Mientras lo llevaban a la fuerza, pensaba que esa vez, en su vida anterior, había sido elegido para convertirse en una sombra. Pero todos sus recuerdos sobre la iniciación habían desaparecido. Pensó que tal vez se debía a la vez que fue maldecido con la magia de sangre. Sin embargo, mordió los brazos de los guardias, tomó una espada y creyó que había llegado una oportunidad perfecta para su venganza. El juramento de las sombras, una antigua y poderosa magia de sangre, permitía al maestro del juramento convertir a su objetivo en su propia sombra con solo el sacrificio de una pequeña cantidad de sangre. La sombra, incapaz de dañar a su maestro, sufriría en su lugar cualquier herida que éste recibiera. Además, todo crecimiento y habilidad adquirida por la sombra sería transferida al maestro del juramento. Sin embargo, debido a la naturaleza despiadada de esta magia, el imperio emitió una orden hace un siglo para destruir todos los grimorios que registraban el juramento de las sombras, impidiendo así su uso. Alan Cooper, un niño de 8 años y heredero directo de la familia Cooper, había golpeado a uno de sus sirvientes por no haber cumplido con su deber. Enfurecido, se acercó a Sal, pensando que era lo suficientemente atrevido como para atacar a su propia gente, y ordenó que lo encerraran en el calabozo. Sin embargo, la voz de una mujer le pidió que esperara. Ella era Hara Cooper, la matriarca de la familia y madre de Alan. Le recordó a su hijo que Sal había estado solo desde pequeño y que tal vez por eso actuaba de manera extraña. Le dijo que no era el momento para castigarlo, ya que lo más importante era la ceremonia de toma de juramento. Mientras tanto, Sal observaba, preguntándose por qué su madre había elegido a ese despreciable Alan para convertirse en su sombra. Juró que cuando encontrara la oportunidad, definitivamente lo eliminaría. Cuando estaban a punto de retirarse, Hera ordenó que todos despejaran el lugar, excepto el joven maestro Alan. Ordenó que el resto lanzara el hechizo de insonorización y que nadie perturbara al joven maestro. Entonces, Alan comenzó la ceremonia. A partir de ese momento, cada uno de los niños se convertiría en miembros del ejército de las sombras y tendrían que hacer un juramento a su familia. Todos los niños juraron dedicar toda su vida a su familia, ya que su vida había sido concedida por la misma familia. Bebieron de la copa, pero de pronto, todos los niños cayeron al suelo entre risas. Alan pensó que eran unos verdaderos tontos al no poder diferenciar el agua drogada del agua bendita. Entonces, realizó su ritual, donde todos ellos le proporcionarían su fuerza, mientras que todo el daño que él sostenía sería soportado por ellos. A medida que realizaba el conjuro, podía sentir el poder entrando en su cuerpo. Al ver que había funcionado, no podía creer que fuera tan simple. Se consideraba un genio, así que tenía que contarle rápidamente esa buena noticia a su madre. Fue en busca de su madre, pero de pronto sintió que no podía mover sus piernas. Ya en el suelo, pensó que podría ser el efecto secundario del juramento de la sombra, pero le pareció extraño, ya que su madre no le había dicho nada. Sal, que lo observaba desde atrás, pensó que realmente era un cobarde que solo sabía esconderse detrás de su madre. Pensó que era una vergüenza para él no haberse molestado antes de que terminara el juramento de la sombra. Su madre había lanzado el hechizo de insonorización y no importaba cuán fuerte llorara, ellos no podrían oírlo. Alan se asustó mucho, así que le preguntó a Sal cómo estaba despierto y cómo sabía sobre el juramento de las sombras. Pero Sal sabía que estaba asustado, pero eso no era lo único que sabía. Si tuviera que revertir el juramento de sombra, se preguntaba cómo reaccionaría su hermano. Con determinación, tomó la espada y la hundió en la tierra, sellando su destino. Alan, asustado, le preguntó a Sal qué haría, pero Sal sabía que en su vida anterior había pagado con su vida para robar todo lo que le pertenecía y, en esta vida, simplemente estaba devolviendo el favor. En otro lugar del castillo, los criados informaron a Hera que el hechizo se había roto. Ya en la habitación de su hija, el médico informó a Hera que Alan estaba ileso,
que solo se había desmayado temporalmente debido al exceso de magia consumida y que el hechizo de insonorización se había roto porque un sirviente lo había distraído mientras lo lanzaba, y había ordenado ejecutar al sirviente inmediatamente. Hera, satisfecha con la respuesta, ordenó también que desecharan el cuerpo para alimentar a los perros. Sin embargo, el médico aún no había terminado y le explicó que era inevitable que Alan sintiera una carga psicológica, ya que tenía la sensación de que algo le había ocurrido, pero no podía recordarlo. Su madre intentó tranquilizarlo, pero Alan, enfadado, replicó que él era el futuro jefe de la familia Cooper y que esos siervos habían nacido para servirlo. Esta respuesta complació a Hera, pues le gustaba que su hijo pensara así. Pero afuera, Sal los vigilaba. Al ver juntos a madre e hijo, pensó que sería una lástima que, a partir de ese día, Alan Cooper se convirtiera en su sombra. En su vida anterior, mientras luchaba por su familia, descubrió un catálogo de magia de sangre que contenía el juramento de las sombras. Con alegría, lo ofreció a su familia, sin darse cuenta de que él mismo se había convertido en su sacrificio. Afortunadamente, había echado un vistazo al contenido del libro y, combinándolo con su experiencia previa de recuperación de poder, ahora solo necesitaba ofrecer un poco de su sangre para revertir el juramento de las sombras y cambiar la relación entre Alan y él. Sin embargo, a los 3 años, aún era demasiado débil para competir con ellos y necesitaba fortalecerse. Su primer paso para ganar fuerza sería enfrentar el acantilado de la semilla del juego, un lugar de prueba diseñado por la familia Cooper para seleccionar sombras poderosas dispuestas a sacrificarse por su clan. Al igual que Prometeo robando el fuego para la humanidad, todos estaban dispuestos a sacrificarse, soportando día y noche los picotazos del águila divina. La familia Cooper lanzaba a los niños menores de 10 años desde el acantilado de la semilla del juego, ordenándoles atravesar espinas y permitiendo que el águila divina devorara sus cuerpos, sin permitirles rendirse, incluso al borde de la muerte. El desafío continuaba hasta que el primer aprendiz de sombra alcanzara la cima y recibiera la bendición del águila divina Grifo. En ese momento, obtendría un cuerpo invulnerable, incluso ante los ataques del águila divina. El entrenador les informó que tenían 3 días para completar la prueba y el único criterio era sobrevivir hasta llegar a la cima. Advirtió que aquellos que se rindieran serían ejecutados 3 días después. Con un silbato, dio inicio a la prueba mientras todos los niños comenzaban a correr. Sal, sin embargo, no se movió, llamando la atención del entrenador, quien preguntó por su identidad. Le informaron que era el bastardo que había molestado a Alan Cooper el día anterior. Al ver a Sal escalar las rocas, los entrenadores se rieron, pues no estaba tomando la ruta más fácil y probablemente moriría antes de llegar a la mitad de la montaña. Mientras los demás niños seguían la ruta establecida, observaron a la bestia mágica en los cielos. Cuando el águila se acercó, comenzó a devorar a los niños. Uno de los entrenadores, viendo la situación, sacó su flecha con la intención de aprovechar la oportunidad para deshacerse de Sal e inculpar al águila Grifo, lo que alegraría al joven Alan. Grifo, al percatarse de la flecha, se dirigió furioso a matar al insensato que la había lanzado, creyendo que era Sal. Mientras tanto, Sal desafió al águila, convencido de que la única forma de ascender rápidamente y obtener la bendición del Grifo era domándola. Sal, con determinación, empuñó su espada y la hundió en la cabeza del grifo. Los grifos, criaturas obstinadas por naturaleza y dotadas de inteligencia casi humana, nunca se someterían completamente a menos que fueran dominados con maestría. Sal decidió emplear un único movimiento decisivo, pero Grifo, anticipándose, lanzó su aura contra él, haciendo que Sal casi cayera al precipicio. Por fortuna, logró aferrarse. Era consciente de su descuido, y sabía que, si intentaba emplear la técnica de la espada de su vida pasada con su actual físico y fuerza, quedaría devastado antes incluso de acercarse a Grifo. Afortunadamente, había una solución: siempre que llegara a una cueva cercana, podría resguardar su vida. Así que corrió hacia la cueva, pero Grifo, en un acto de poder, lanzó una potente energía eólica, un orbe de viento que aumentaba su nivel de 1 a 10. Si liberaba el 10º orbe, ni siquiera 100 como Sal podrían escapar.
Consciente de ello y sin posibilidad de esquivarlo, Sal decidió enfrentarlo y usar esa energía eólica para impulsarse de nuevo hacia la cueva, reduciendo así su consumo de energía y activando al mismo tiempo el juramento de las sombras para absorber la fuerza de Grifo. En otra parte del castillo, uno de los hombres encontró al joven maestro Alan desmayado. Volviendo a la confrontación entre Sal y Grifo, Sal creía que tal vez podría tener éxito, así que decidió aprovechar esa oportunidad para huir. Pero Grifo, dándose cuenta de las intenciones de Sal, no estaba dispuesto a dejar escapar a lo que consideraba una insignificante molestia. En un acto de audacia inimaginable, Sal tomó al hijo del Grifo como rehén. Pocas personas en el mundo sabían que el poderoso Grifo nacía con las alas rotas y era incapaz de volar. Grifo, irritado, le preguntó a Sal qué pretendía hacer con su hijo. Sal, sin intención de causarle daño, le propuso tratar sus alas y ayudarlo a volar, lo que dejó a Grifo sorprendido. Sin embargo, Sal tenía una condición a cambio. Mientras tanto, los entrenadores buscaban a Sal sin éxito y decidieron informar al joven maestro Alan que el cuerpo de Sal probablemente había sido devorado por Grifo. Pero de repente, Grifo apareció ante ellos y comenzó a atacarlos, consciente de que había cumplido su promesa y que ahora era el turno de Sal de cumplir su parte del acuerdo. Sal guiaría a Grifo al reino secreto en el extremo norte de la cadena montañosa, un lugar conocido como la Tierra de Piedra. Al llegar, el Grifo estaba más que satisfecho, pues también anhelaba la espada de Perseo y luego obtener la sangre de Medusa, que tenía el poder de curarlo todo. Pero Sal no tenía la intención de conseguir la espada sagrada ni de ayudar al Grifo, lo que realmente deseaba era utilizar al Grifo para destruir aquel reino sagrado. Y cuando entraron en el lugar, se encontraron frente a Medusa. En su vida pasada, cuando Alan tenía tan solo 12 años, su madre había enviado a la Legión de Sombras a un lugar misterioso con el objetivo de que Alan obtuviera la espada de Perseo. Sin embargo, no contaban con la presencia de una estatua de Medusa en el reino secreto, capaz de convertir a todos los seres vivos en piedra. Para proteger a Alan del ataque de Medusa, las sombras se sacrificaron, sufriendo numerosas bajas. Sal fue el único que sobrevivió. La espada de Perseo, sin embargo, solo aceptaba a personas con un talento de nivel S. Aunque Sal no podía empuñarla, Alan, que poseía un talento de nivel S, tomó fácilmente la espada y mató a Medusa. Finalmente, Alan se convirtió en el genio elegido por la espada sagrada, recibiendo innumerables recursos, conexiones y subordinados leales. Al recordar todo esto, Sal se prometió a sí mismo que si no conseguía la espada en esta vida, nunca permitiría que Alan la tuviera. Al entrar en el lugar, Grifo preguntó por la espada y la sangre de Medusa. Pero al ver un montón de piedras rotas y observar que la puerta estaba cerrada, pensó que Sal le estaba jugando una mala pasada. Asustado, Sal le dijo a Grifo que girara, ya que había alguien detrás de él. Al girar, Grifo se dio cuenta de que eran estatuas de piedra y activó su aura para comenzar el ataque. Sin embargo, para su sorpresa, todas las estatuas rotas se estaban reconstruyendo poco a poco hasta convertirse en una sola. Sal se dio cuenta de que las tres estatuas, que respondían a los nombres de Deno, Enyo y Penfredo, eran hermanas de la mitología griega que controlaban el destino. Al igual que las hermanas Grae en la mitología, compartían el mismo ojo y el mismo diente. Además, debido a que ellas y Medusa eran hijas de deidades marinas, tenían la capacidad de controlar el agua de mar. Ambos comenzaron a correr mientras buscaban la espada, ya que, si ese lugar colapsaba, todos iban a morir. Pero no se irían sin la espada. Sal pensó que tal vez había un camino escrito en las runas de la pared. Aunque por dentro tenía la idea de colapsar el reino secreto y enterrar todo lo que había adentro, y escapar por el túnel secreto que había descubierto en su vida anterior, esa cantidad de destrucción no era suficiente para él. Así que le dijo a Grifo que las runas decían que le quitaran el ojo de arriba y dejaran de atacar. El ojo de arriba los observaba, pero una de las estatuas se había convertido en agua porque las runas decían que Perseo descubrió la ubicación de Medusa solo después de robar el ojo de las hermanas Grae. Así que se dio cuenta de que el ojo era la debilidad de las hermanas. Más adelante, Grifo preguntó por la espada.
Sal le mostró que se encontraba en ese lugar. Perseo había usado esa espada para decapitar a Medusa, derramando sangre roja y verde. La sangre roja podía envenenar hasta la muerte a todas las almas vivientes, mientras que la sangre verde podía curar todas las enfermedades. Pero estas solo eran leyendas, ya que en cuanto a ese reino secreto, también había otro secreto. Y con la aparición de la espada de Perseo, era el momento del renacimiento de Medusa. Entonces, Sal comprendió que era el momento de abandonar aquel lugar. Sabía que una vez activada, la estatua de Medusa no se detendría a menos que fuera decapitada con la espada de Perseo. Logró esquivar a Medusa, pero al ver que la estatua había esquivado su ataque, se preguntaba qué estaba sucediendo y dónde se encontraba Grifo. Grifo, por su parte, se había ocultado detrás de una roca, dejando a Sal a cargo de la situación. No tenía intención de morir y, gracias a su habilidad para encogerse, había logrado mantenerse a salvo. Sal, aunque estaba solo, confiaba en que lo lograría. Había tenido la suerte de atravesar ese reino secreto una vez en su vida anterior, por lo que no le quedaba otra opción. Primero, debía adquirir el escudo de los caballeros de la mesa redonda. De esta manera, podría usar el reflejo del escudo para reducir el riesgo de mirar directamente a los ojos de Medusa y convertirse en piedra por descuido. Al mismo tiempo, el escudo también podría protegerlo contra el ataque de la mirada de Medusa. Esperó el momento adecuado para atacar, pero al fallar el primer intento, se dio cuenta de que no bastaba con tener su escudo. La salida había sido destruida y, dado el nivel de sus talentos, no podía empuñar la espada de Perseo. Sin embargo, sabía que si no lo intentaba y no daba todo de sí, moriría ese día. Por lo tanto, decidió arriesgarlo todo. Se dirigió hacia la espada y logró recogerla fácilmente. Preparó un ataque contra Medusa, pero falló. Al tener frente a él el rostro de Medusa, recordó que su rango no era alto y que su talento era demasiado bajo para empuñar una espada. Recordó las palabras de su hermano, quien le había dicho que un simple talento de rango no podría nunca usar esa espada. En su lecho de muerte en su vida anterior, mientras estaba crucificado, Alan y su madre habían planeado quitarle su talento, ya que lo consideraban un tonto, un simple niño. De vuelta en el lugar de la batalla, Grifo observaba todo lo que estaba sucediendo desde detrás de la roca. Se había dado cuenta de que Sal realmente había roto el vínculo ileso, por lo que pensó que era un monstruo. En su vida anterior, Sal era poseedor de un talento con la espada que bien podría haber sido de rango S o incluso superior. Sin embargo, la matriarca había recurrido a algún tipo de magia para despojarlo de ese talento y transferirlo a su hijo Alan. Además, se había encargado de borrar todos sus recuerdos. Esa era la cruda realidad. Mientras Grifo lo observaba, se preguntaba qué estaba sucediendo realmente con Sal. Sal, por su parte, sabía que las cosas en ese momento se estaban volviendo cada vez más interesantes. Así que llamó a Grifo y le preguntó si tenía una cabeza de metal, ya que la necesitaba para destruir el reino secreto desde sus cimientos. Más adelante, Grifo bendijo a Sal con su título. Le otorgó un cuerpo que nunca sería herido, sin importar cómo lo atacaran. Sal sintió como si su cuerpo se hubiera fortalecido y algunas de sus lesiones menores se hubieran curado. Esto era beneficioso para él, ya que había reducido las lesiones de su cuerpo y ya no necesitaría transferir sus lesiones a Alan. Pero eso podría levantar sospechas en la matriarca, ya que además debía ocultar su talento con la espada de rango S para evitar problemas no deseados. Como agradecimiento, Sal le entregó a Grifo una poción para que se la diera a su joven descendencia. Con eso, sus heridas se curarían tan pronto como la tomara. El hijo de Grifo comenzó a volar, pero Sal le aconsejó que, si no aceptaba un maestro antes de que llegara a la edad adulta, al final simplemente se convertiría en un pájaro estúpido. Así que le dio ese amable consejo, ya que después de todo, Grifo también se había vuelto fuerte solo después de haber aceptado a un maestro. Grifo sabía que todo lo que Sal decía era cierto, así que le dio la razón. Su maestro lo había alimentado con cerebros humanos a diario. Si no lo hubiera hecho, tal vez no hubiera despertado su inteligencia. Y si hubiera vuelto aún más fuerte.
pero su maestro ya estaba muerto hace más de 100 años. Nunca podría encontrar a otra persona tan poderosa y despiadada como él. Pero mientras observaba a Sal, Grifo pensó que tal vez podría aceptar a su hijo como su monstruo doméstico, ya que poseía una inteligencia increíble y habilidades más allá de cualquiera de su edad. Incluso podría superar a su amo en el futuro. Con una sonrisa, Sal se dio cuenta de que el pez había mordido el anzuelo. Así que le dijo que aceptaría a su hijo como su monstruo doméstico, pero a cambio tendría que hacer un trato con él. La condición era que le diera toda la información que tuviera sobre Blood Cooper. Así como también la llave preciosa que podía desbloquear el lugar donde la familia Cooper rendía culto al espíritu de la espada de Bled. Por la noche, en el castillo, la matriarca se preguntaba por qué su hijo tenía constantes desmayos y cuánto duraría esa situación. El médico le informó que no era para preocuparse, ya que el joven amo tenía el juramento de las sombras y siempre se despertaba rápidamente. Después de todo, tenía a esas pequeñas sombras que lo ayudaban a tomar sus lesiones en su lugar y le suministraban fuerza. La matriarca sabía que eso podría ser cierto, pero toda esa situación era demasiado extraña para ella. Parecía que Alan se había vuelto así desde el día de la ceremonia del juramento de las sombras y sospechaba que había alguien detrás de todo eso. Así que el médico inmediatamente quiso tratar otro asunto urgente que debía saber. Le dijo que Sal Cooper había conseguido el primer lugar, como se esperaba, en la prueba de competencia. Pero había un problema, ya que Sal Cooper había usado a Grifo para matar al tío y al sobrino de Walker. Incluso había domado a la descendencia de Grifo como su monstruo doméstico. Esto no le pareció nada agradable a la matriarca y, al saber que Sal estaba fuera, se dirigió hacia él y le preguntó inmediatamente por qué había matado a todos los Walker. Él simplemente le respondió que lo había hecho todo por su familia. En su vida pasada, Sal había sido un oficial de entrenamiento de las sombras. Sin embargo, fue asesinado por un niño de tan solo 3 años, lo que llevó a la familia a considerarlo prescindible. Al ver a Sal, la matriarca notó que su rostro estaba lleno de rabia y odio. A pesar de que Sal mostraba todas sus cartas, ella no sentía miedo hacia él. Por lo tanto, ordenó al médico que premiara a Sal con una recuperación en el manantial del Edén, aunque esta recompensa resultó ser una coincidencia para Sal. La matriarca de la familia instó al médico a acelerar la investigación. Antes de la ceremonia de la herencia del espíritu de la espada, el talento de Sal debía ser despojado para ser utilizado por su hijo Alan. Si se revelaba el secreto de que Alan no tenía talento para la espada, su posición como heredero estaría en peligro. Por lo tanto, en ese maldito momento, decidió dejar ir a Sal por esta vez y vería cuán arrogante sería cuando llegara el momento. Más adelante, en el manantial del Edén, Sal recordaba las palabras de Grifo. Le había dicho que antes de la muerte de su maestro, había utilizado magia prohibida para sellar su alma bajo el manantial del Edén. Su propósito era transmitir el arte de la espada que había adquirido a lo largo de su vida al heredero que poseía el talento de espadachín de rango S, asegurando así que el estatus de la familia Cooper en el imperio no decaería. Le dijo que una vez que entrara en el manantial del Edén, tendría que nadar a lo largo de la corriente subterránea para llegar a una cueva subterránea. La llave lo guiaría hasta su dueño. Pero había algo extraño en el manantial del Edén. Debido al tiempo que había estado alejado de su maestro, no recordaba los requisitos exactos. Lo único que pudo decirle fue que el dueño usaba magia de sangre, que no sería fácil de manejar. Así que salvemos hoy y al parecer no sería fácil obtener la herencia del arte de la espada antes que Alan. Los niños que nadaban en el agua, mientras observaban a Sal Cooper, murmuraban entre ellos. Decían que él había conseguido el primer lugar en el entrenamiento de competencia y que incluso había domado a Grifo, lo cual les parecía asombroso. Pero otro niño, Renault, quien era hijo del cuidador de los establos de la familia Cooper, dijo que no era nada asombroso, ya que Sal solo era el hijo de una prostituta. Este lo felicitó, ya que no esperaba que alguien tan delgado como Sal fuera tan rápido y se convirtiera en el primero en alcanzar la cima. Esas palabras hicieron que Sal recordara su vida anterior.
En la superficie, esos dos eran sus subordinados, pero en realidad eran los peores colocados a su lado por Alan. Habían fabricado acusaciones infundadas de colaborar con la nación enemiga, pero como tenían el apoyo de Alan, siempre se salían con la suya. Uno de los niños intentó golpear a Sal, pero fue detenido. Sal le mostró cuán fuerte era. Al ver esto, el otro niño sacó un cuchillo e intentó apuñalar a Sal. Sin embargo, en su intento fallido, el cuchillo terminó en el pecho de su amigo. Con una risa, Sal le dijo que había intentado usar a ese tipo accidentalmente como un escudo humano. Con una patada, Sal arrojó al niño al fondo del manantial, para que pudiera recuperar sus heridas. Después de todo, quería usar a ambos para entrenar en el futuro. En esta vida, les daría una razón que no podrían rechazar y los convertiría a ambos en sus peones. Al ver al otro niño en el manantial y notar que un aura de magia negra entraba en su cuerpo, Sal pensó que esa magia parecía equivalente a la magia de sangre. El manantial tenía la capacidad de curar todas las heridas y enfermedades. Tal vez Grifo se había referido a eso cuando dijo que era extraño. Sin embargo, Sal no podía entrar en esa agua. Tenía que pensar en una manera de llegar al fondo del manantial sin tocar ni una gota de agua. De pronto, escuchó una voz de una niña que pedía ayuda. Al verla, se dio cuenta de que se trataba de Andrea. Sal se dirigió hacia el hombre que la arrastraba de los pelos y lo asesinó. Andrea, al verlo, pensó que él era un príncipe. Le agradeció por haberla salvado y se presentó como Andrea. Andrea era la mejor amiga de Sal en su vida anterior. Poseía un talento mágico que superaba a cualquier persona de su edad. Habían peleado juntos temporalmente durante unos días. Volviendo a la realidad, Sal le preguntó a Andrea si sabía alguna manera de drenar el manantial o una manera de entrar en él sin tocar ni una gota de agua. Ella le explicó que había una extraña magia en el manantial que podía curar heridas. Cualquiera que la usara nunca podría aceptar otra forma de magia curativa y solo podría confiar en ese manantial para recuperar sus heridas. Al escuchar todo eso, Sal se dio cuenta de que se trataba de eso y que, al parecer, esa también era otra forma para la familia Cooper de controlar a las sombras, obligándolas a pedir ayuda a la familia cuando estaban sufriendo de dolor. Como muestra de agradecimiento, Andrea se ofreció a ayudar a Sal a entrar en el manantial del Edén sin tocar el agua. Para ello, le mostró una magia llamada pato que permitía a las personas transformarse en patos. Los patos tienen la capacidad de sumergirse en el agua sin mojar el interior de sus plumas. Sin embargo, pronto fueron sorprendidos por los guardias del castillo que los buscaban porque Sal había matado a una persona. Ambos huyeron y se adentraron en la corriente subterránea del manantial. En lo más profundo, Sal se desmayó, pero la llave que llevaba llamó la atención de Andrea. Sal explicó que esa llave gema podía abrir el lugar donde adoraban al espíritu de la espada. Aunque en ese lugar no había ninguna puerta y ella no sabía quién era el espíritu de la espada, Andrea quería intentar que Sal usara la llave. Así que, usando su magia, pidió que encontrara a su maestro y abriera la puerta en su lugar. Pero de pronto se encontraron con unas flores carnívoras en el lugar. Intentando escapar, Andrea cayó y se desmayó, pero apareció un portal. Sal decidió dejarla descansar en ese lugar y usaría la magia de invisibilidad que Andrea le había enseñado en su vida anterior para que no fuera fácilmente descubierta si había algún peligro. Después de todo, probablemente habría una batalla muy fea para obtener la herencia del espíritu de la espada. Aunque no estaba preparado, el lugar adentro le pareció terrorífico. El manantial del Edén en la superficie era una fuente termal medicinal, pero en realidad era un lugar sensual donde la familia Cooper mantenía a sus concubinas. En ese momento, Sal se dio cuenta del verdadero destino que les esperaba. Sal se dio cuenta de que todos ellos se habían convertido en alimento para el demonio de la espada. De pronto, el demonio sintió el olor y aroma de un talento de rango S. Pensaron que se trataba de Alan Cooper, ya que habían escuchado que había nacido con un talento de rango S. Pero al parecer no parecía malcriado. Adivinando, se dio cuenta de que simplemente se trataba de un hijo bastardo que vino a reclamar su herencia.
Así que le advirtió que no le daría fácilmente la herencia a menos de que pueda pasar por encima de él. Esas palabras no eran necesarias para Sal, ya que él había ido con la intención de matarlo. El monstruo, al ver la reacción de Sal, sabía que ese era el descendiente de los Cooper y que estaba muy loco. Así que empezó a atacarlo y se dio cuenta de que Sal aún era demasiado débil. Pero al verlo, se dio cuenta de que Grifo lo había reconocido y le había dado la bendición. Bled había sacrificado una gran cantidad de su poder para sellar su alma. Así que para obtener la herencia con sus habilidades actuales aún había una brizna de esperanza y esa era la formación sanguínea restrictiva mágica. Entonces, mientras Sal sostenía una espada en su mano, le dijo que había estado muerto demasiado tiempo y aún así no sabía que en los 100 años que habían pasado, el imperio ya había investigado y desarrollado técnicas para lidiar con la magia de sangre. Lo único que ahora tenía que hacer era tomar su corazón y recibiría la herencia por la fuerza. Pero el monstruo no tenía miedo y mientras se reía a carcajadas, le mencionó que hacía mucho tiempo que no jugaba con un pequeño ratón como él, pero que ya se había fastidiado. Así que dio por terminado el juego al reconocer que poseía alguna habilidad y talento y que no eran suficientes para merecer su herencia como técnica de la espada. Sal reflexionaba sobre el uso de la sangre para controlar a los espíritus de sangre. Era una fuerza formidable y los ataques eran extremadamente concentrados. Sin embargo, él contaba con la protección de la espada sagrada y planeaba utilizar la espada de Perseo para resistir la magia. El monstruo le dijo que eso era inútil, ya que debería saber que después de que un gato se divierte con un ratón, el ratón termina siendo devorado. Entonces, el monstruo sujetó a Sal por el cuello. Sal sintió como su sangre y su maná se estaban drenando. El monstruo, sujetándolo por el cuello, le recordó que su aura les parecía familiar, era como el sabor de una concubina que había comido la última vez. Quizás era su madre, entonces estaría contento de probar a su único hijo. De pronto, los recuerdos de su madre inundaron su mente. Cuando era pequeño, ella siempre había estado presente en cada etapa de su vida. Pero un día, su madre le pidió perdón porque tenía que irse, ya que ya no lo quería. Todos los niños se burlaban de él y lo insultaban por ser el hijo de una simple concubina. Sal trataba de pensar que lo que le decían era mentira y que no era así, y que su madre no sería capaz de abandonarlo. Entonces, volviendo a la realidad, se dio cuenta de que ese monstruo había matado a su madre. Entonces, le clavó la espada al monstruo en el corazón. El monstruo, que tenía la sangre bebedora, no entendía cómo un mocoso podía usar su magia. Entonces, arrojó a Sal muy lejos, pensando que Sal era un mocoso que prefería quemar su propia sangre antes que matarlo. El monstruo había acabado de gastar demasiada energía liberando los espíritus de sangre y necesitaba comer a algunas mujeres más. Mientras comía, Sal se dirigió hacia él, apuntándole la espada en la cabeza, preguntándole si su madre estaba deliciosa. Pero de pronto, una imagen vino hacia él, era su madre. Pero esto no lo confundiría, así que clavó la espada en el rostro, en la cabeza del monstruo. Pero esto no terminó con él, ya que, si no salía a comerse algunas concubinas más, podría morirse. Así que le suplicó a Sal que no lo matara y que se podría unir a su espada y ser su espíritu de espada y mejorar. Pero antes de que siguiera hablando, Sal pensó que ese monstruo no era digno de él, así que lo mató. La herencia de esgrima grabada en su cuerpo después de absorberla y casi lo había olvidado que desde que nació no había tenido madre, ya que él consideraba que todo eso no era más que una ridícula fantasía. Mientras se reflejaba en el río de sangre, se consideraba un monstruo. Mirando su reflejo, el reflejo de su madre que lo abrazaba, le decía lo contrario, que no era un monstruo y que mamá siempre estaría a su lado. Cuando giró, vio a su amiga, quien, al verlo, se dispuso a curarlo. En su vida anterior, Andrea, su amiga, también había terminado como una simple concubina y no permitiría que en esta nueva vida la tragedia se volviera a repetir. El espíritu de la espada demonio había desaparecido y las disputas familiares habían estallado.
Todos los guardianes de la fuente del Edén fueron ejecutados y los sirvientes, al haber presenciado la crueldad de Sal, no se atrevieron a volver a maltratar a Andrea. En los rumores, Sal había sido señalado como el culpable de la desaparición del espíritu de la espada, pero sin pruebas, la señora principal solo había intensificado su persecución, el encierro, la extracción de sangre y el envenenamiento. Pero Sal había superado todo sin sufrir ningún rasguño. 4 años después, en el campo de entrenamiento de la familia Cooper, Alan Cooper se dedicaba a entrenar mientras humillaba a sus sirvientes. Isaac, el jefe de la familia Cooper y el duque, habían oído rumores desde hacía tiempo sobre el excepcional talento de Alan en la esgrima. Al observarlo ese día, no dudaron de que su reputación era bien merecida. Sin embargo, algo más captó su atención. Sal, quien también se ejercitaba al otro lado del castillo, ejecutaba la técnica persecución de viento de espada. Los duques, al principio, pensaron que Sal era un espadachín común, pues a su edad lo normal sería que aún estuviera en el nivel de aprendiz de espada de hierro. Pero Sal, al que se referían, había alcanzado el impresionante nivel de guardián de la espada de plata. Alan, envidioso y molesto por perder protagonismo, desafió a Sal a un duelo. Sal sabía que, si el talento de Alan había sido usurpado por él en una vida pasada, entonces su verdadera fuerza en esta vida sería limitada. Dio en el desafío una oportunidad para evaluar sus habilidades. Para Alan, en cambio, era la ocasión perfecta para simular un accidente y acabar con su vida. La multitud que rodeaba el duelo apoyaba fervientemente al joven amo Alan. Pero tan pronto como Alan atacó, Sal se aburrió, pensando que Alan debería esforzarse más. Alan, al ver que Sal se burlaba, recordó la mentira que su madre le había contado, que, con su fuerza actual, nadie en la familia sería rival para él. Alan erró otro ataque, mientras Sal, observando, pensaba que era demasiado débil, incluso la magia en su espada le parecía superficial, un mero aumento artificial. Parecía que había un error de juicio, pues el medio hermano de Alan carecía del talento necesario para la esgrima. Decidido a demostrar su habilidad, Alan ejecutó la hoja de sombra, una técnica que comprendía 3 estilos de estocada. Mientras Alan yacía en el suelo, sus gritos alertaron a los guardias, quienes acudieron en su auxilio. Los duques, testigos de la escena, no pudieron evitar reír al reconocer su equivocación. La fuerza de Alan no era tan formidable como habían pensado. Sin embargo, Alan se disculpó, recordando su compromiso matrimonial con la hermana menor de los duques y su deseo de que ella no se uniera en matrimonio con un hombre que consideraba inútil. Uno de los duques, acompañante en la escena, le recordó que el matrimonio había sido arreglado por la familia real y expresó sus dudas sobre la posibilidad de que alguien deseara casarse con su hermana. Isaac, por su parte, se despidió sin olvidar que la unión de las dos familias se celebraría en 10 días. El otro duque, aún convencido de la inutilidad de Alan, inquirió sobre el nombre del joven que lo había derrotado. Su esposa le informó que se trataba de Sal, hijo suyo con una concubina, aunque no había registro de cuál de ellas. Al oír esto, el duque se sintió complacido, pues no le sorprendía que la esgrima de Sal fuera avanzada. Con entusiasmo, solicitó que llevaran al joven a su estudio para una audiencia privada. El duque, al ser consultado sobre cómo podría ser de utilidad, observó al joven sin detectar talento aparente. Meditó si acaso el muchacho ocultaba su fuerza deliberadamente, quizás con la intención de competir por la posición de heredero en el futuro. A pesar de percibir un atisbo de astucia, no dejaba de verlo como un niño transparente, fácil de descifrar. Dentro de 10 días, liberaría al 10º Escuadrón Sombra y el joven se uniría al equipo de la familia Isaac para emprender la misión hacia la enigmática ciudad cristal perdida. Su objetivo sería obtener el preciado huevo de dragón para la familia. Para ello, le fue entregada la espada que activaría el portal hacia la ciudad cristal, un paso necesario para adquirir el huevo del dragón, aunque esto implicara enfurecer al dragón mágico que allí residía. Sal, aunque sospechaba que el duque podría tener malas intenciones, no podía desaprovechar la oportunidad de conseguir el huevo de dragón. Por lo tanto, aceptó la misión, pero no sin antes escuchar la petición final del duque.
Gracias por llegar al final del video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte.